Hoy nos reúne un tema muy importante que, preocupa a muchísimos padres, ¿no? Que son las alergias alimentarias en los niños. Vamos a abordar este tema con ella. Bienvenida, doctora, nuevamente a Café Vital. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Me gustaría comenzar esta parte de la entrevista inicial un poco estableciendo la diferenciación entre lo que es una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria, ¿no? Ok, sí, eso es muy importante. O sea, primero poder saber los conceptos, ¿ok? Exacto. Primero tenemos lo que se llama una reacción adversa a los alimentos. Esto es una respuesta clínica anormal después de la ingestión, contacto o inhalación de un alimento, sus derivados o aditivos, ¿ok? Esta reacción adversa a alimentos se puede deber a una reacción alimentaria o a una intolerancia alimentaria. La diferencia entre las dos cosas es que en la reacción alérgica hay un mecanismo inmunológico involucrado, mientras que en la intolerancia no. Entonces, en la alergia alimentaria hay una reacción adversa inducida por un mecanismo inmunológico por la exposición a la proteína de un alimento, ¿okay? Es un cuadro más severo. Y la intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un alimento, pero no de tipo inmunológico, y es causada por características fisiológicas únicas del individuo. Puede ser motivado a mecanismos metabólicos, tóxicos, farmacológicos. Un ejemplo muy típico es la intolerancia a la lactosa. ¿Okay? Por ejemplo, hay niños que pueden ser intolerantes a la lactosa, entonces, por ejemplo, toman un vasito de leche o comen un yogur y eso, y horas después o días después pueden presentar dolor abdominal, diarrea, mayor cantidad de gases, y eso es una intolerancia alimentaria porque tienen déficit de la lactasa, que es una enzima que se encarga de degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero ahí no hay ningún mecanismo inmunológico involucrado. Lo que hay es un déficit en la concentración de determinada enzima que debería estar en la mucosa intestinal. Ok, y en el caso de cuando es intolerancia, eso, digamos, intolerancia alimentaria, digamos que tiene una alternativa, un tratamiento para que no se vuelva a presentar, a diferencia de la alergia. Sí, la intolerancia alimentaria, ya primero hay que hacer como una prueba en el caso de la intolerancia para ver exactamente a qué es intolerante, tratar de verificar cuál es el mecanismo por el cual el paciente es intolerante a ese determinado alimento. Se puede hacer una dieta evitando ese alimento en la alimentación diaria durante un tiempo y luego se va introduciendo poco a poco. Okay. Y es lo que podemos hacer en la intolerancia, pero generalmente son unos cuadros más leves con respecto a los cuadros de la alergia alimentaria, que son cuadros más severos, que incluso pueden llevar a algo que se llama una reacción anafiláctica o shock anafiláctico, que es un cuadro muy severo que puede comprometer la vida del niño. ¿Okay? Hablamos de anafilaxia cuando ya hay compromiso de dos o más sistemas. Por ejemplo, hay afectación gastrointestinal, respiratoria o en piel. Ok, cuando se manifiesta la alergia en los niños, ¿esto suele suceder siempre en las primeras edades o pudiera presentarse a lo largo de su desarrollo? Quizás no presenta ninguna manifestación durante, no sé, los 3 primeros años, pero ya a partir del 4º y el 5º sí pudiese haber un comportamiento en este sentido. ¿Puede ser así? Bueno, generalmente las alergias alimentarias se presentan en los 2 primeros años de vida. Okay. Porque es cuando generalmente se supone que a las 6 meses de edad es que se comienza el inicio de los nuevos alimentos, ¿ok? Y va siendo progresivo hasta después del año de edad. Entonces, los 2 primeros años de vida es más frecuente, hay una incidencia de un 6 a un 8% de reacciones alérgicas. Luego esta va disminuyendo, ya sea a los 3 años de 1 a 2%, y pudiera ser que a la etapa de joven o sea, de adolescencia, también presenta alguna alergia, pero que probablemente no se haya expuesto antes a ese medicamento. Okay. Por ejemplo, acuérdense que también tiene que ver con la zona geográfica donde estamos. O sea, de repente viaja a otra parte, prueba un alimento nuevo, una especie nueva dentro de un ingrediente de la preparación de una receta, y ahí es cuando presenta la reacción alérgica. De hecho,
el 90% de las reacciones alérgicas lo producen 8 alimentos, ¿no? El 90% es producida por la leche, el huevo, maní, soya, trigo, pescado, los mariscos y las nueces. Eso produce el 90% de todas las... por razones, a lo mejor nunca le diste maní al niño, pero a lo mejor ya cuando llega a 8 o 9 años va a una fiesta o ya de adolescentes que lo hieren por primera vez y ahí es que se da cuenta que hace una reacción alérgica al maní, ¿entiendes? Por eso puede presentarse más adelante. Generalmente en los lactantes, niños menores de 2 años, es más frecuente la alergia a la leche de vaca, al huevo y los cereales. En los niños más grandes, preescolares y escolares, sigue siendo importante la leche de vaca, la alergia al huevo, al maní, los frutos secos como almendras y avellanas, la soya, el trigo, el pescado y los mariscos. Y en los adolescentes es más frecuente al maní, las almendras, las avellanas, el pescado y los mariscos, que persiste durante toda la vida adulta. Y también seguimos con la doctora Yamile Álvarez. Estamos conversando, doctora, del punto de las edades en las cuales se comienza a manifestar las alergias, ¿no? Si es en los primeros años o si ellas se pueden manifestar a lo largo del crecimiento de los pequeños. Sí, bueno, no sé si se había escuchado que generalmente las alergias alimentarias se presentan en los 2 primeros años de vida, porque el niño comienza la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, entonces cuando se empieza a exponer a los diferentes alimentos. Entonces la mayor prevalencia es en 6 a 8% los 2 primeros años de vida, y en esas edades, que es la etapa del lactante, es más frecuente la alergia a la leche de vaca, al huevo y los cereales. ¿Okay? Y a medida que va avanzando en edad, él se va exponiendo a más alimentos, entonces ya en la edad preescolar y escolar, además a eso le agregamos, además de la leche de vaca, el huevo y el huevo, se agrega la alergia al maní, al trigo, al pescado, los mariscos, las almendras, las avellanas. Y igual en la adolescencia, además de estos componentes, se agrega la alergia a las legumbres y algunas frutas. Tú me habías preguntado si había posibilidad de que alguien sufriera una reacción alérgica más adelante, y si puede ser, porque puede ser que a lo mejor el niño nunca estuvo expuesto, por ejemplo, al maní o a las avellanas, porque no lo acostumbran a comer en su familia, en su casa, etcétera, pero más adelante de grande va a algún evento o viaja o es por una circunstancia, prueba ese alimento y puede crear una sensibilización, se sensibiliza, y luego más adelante en una segunda exposición pues hace una reacción alérgica o incluso puede llegar a ser una reacción anafiláctica, que es un cuadro pues más severo. Claro. Generalmente las alergias, lo que es a la leche de vaca y al huevo, eso va mejorando, el paciente va mejorando a medida que va avanzando en edad, y generalmente ya casi al final de los 5 años o ya a los 6 años va desapareciendo esta alergia. Pero las alergias como el maní, el pescado, los mariscos generalmente, o los frutos secos en general, generalmente persisten durante la vida adulta. Ok. ¿Existen maneras, estudios de prever, de determinar que un niño pueda ser alérgico a determinados alimentos, o eso, digamos, se va evidenciando en el consumo de esto, ¿no? ¿Algún tipo de test, alguna prueba? Claro, se va a evidenciar en el momento en que esté expuesto al alimento. No podemos hacer un test para ver si va a ser la alergia, porque primero se tiene que sensibilizar. Y como les dije, hay un mecanismo inmunológico implicado en la alergia, por lo tanto, el primer paso tiene que ser que la proteína de ese alimento llegue al tracto gastrointestinal, allí produzca o estimule la producción de una inmunoglobulina E o de otros células y sistemas de complemento para que haga una respuesta inmunológica, de manera que si ese niño después en un segundo momento vuelve a entrar en contacto con esa proteína, va a crear esta reacción alérgica. Entonces tiene que estar expuesto, pero si hay algunos factores de riesgo que nos pueden decir cuáles son los niños que con más frecuencia pueden producir reacciones alérgicas. Por ejemplo, aquellos niños que tienen antecedentes familiares, sea que tenga un hermano alérgico, aumenta un 25% la probabilidad de que el niño
desarrolle alergia, o que padre o madre sean atópicos, es decir, que sufran o de rinitis alérgica o de asma o de alergias a otros alimentos, también aumenta la probabilidad. Si ambos, tanto padre o madre, sufren igual de estas enfermedades atópicas, también la probabilidad puede aumentar hasta un 80% a que el niño desarrolle estas reacciones alérgicas. Entonces, también está la forma como introducimos los alimentos. En años anteriores se preconizaba que cuando comenzábamos la alimentación complementaria se evitaba todo lo que pudiera producir reacciones alérgicas y lo dejábamos para después del año. Actualmente se sabe que más bien debemos exponer al niño en esos primeros meses a estos diferentes alimentos que potencialmente pueden ser alergénicos para evitar más bien que se sensibilice. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y si existen algunas pruebas, generalmente si ya uno observó que el niño tiene una alergia alimentaria, lo primero debemos referirlo a un inmunólogo pediatra, ¿ok? Y ellos van a indicar, pueden ser unas pruebas de provocación controlada, ¿ok? Lo cual generalmente se hace dependiendo si no hay un riesgo de anafilaxia, debe ser realizada por un especialista, un ambiente controlado, porque sencillamente exponer al niño a ese alimento y ver qué respuesta da. Entonces tenemos que estar preparados para si hace una reacción anafiláctica poder actuar, ¿ok? Es como algo más extremo, ¿no? Y tenemos las pruebas que permiten determinar en suero o en piel los anticuerpos IgE específicos frente a estas proteínas alimentarias, ¿okay? Que nos puede dar el diagnóstico. Estas son las pruebas cutáneas, lo que llamamos el PRIS test. Y hay otras pruebas que se determina la IgE sérica específica para un panel de alimentos, que son conocidas como RAS o UNICAP test, ¿okay? Pero eso no es solamente hacer la prueba, eso tiene que ser analizado por un inmunólogo pediatra, hay que hacer una buena historia clínica porque hay muchos datos que nos orientan. Por ejemplo, al cuánto tiempo después de exponerse al alimento presentó los síntomas. Generalmente las reacciones alérgicas, los síntomas se presentan rápidamente en las primeras horas, que generalmente 15 minutos, 60 minutos después de la exposición al alimento comienza a presentar los síntomas. ¿Okay? Y en las reacciones, en las intolerancias alimentarias, generalmente se puede presentar más de 4 horas e incluso días después de haber estado expuesto al alimento. Entonces, otra cosa que nos puede orientar. Y también se hace una especie de prueba piloto que es evitar el alimento. Se hace una prueba de que se le evita el alimento por lo menos de 2 a 4 o 6 semanas, en la cual le eliminamos completamente ese alimento de la dieta al niño y vemos la respuesta. Si desaparecen los síntomas, evidentemente sí debe haber sido una reacción alérgica, entonces hay que empezar a estudiarlo para buscar la forma de desensibilizarlo. Y si persisten los síntomas que tenía, probablemente no era una reacción alérgica o no era intolerancia alimentaria, sino que debe haber algo más allí de fondo. Ok, en el caso del momento, ¿no?, en que se presenta la reacción alérgica, ¿cuál es el primer paso de los padres? ¿Qué es el deber ser? Ok, en primer lugar, si es la primera vez y no se sabe, lo primero debe acudir por emergencia, ¿ok? Siempre cuando uno tiene el control pediátrico, en el control de niños sanos, generalmente uno va dando mes a mes a los padres una guía anticipada de qué es lo que va a hacer en caso de que presente tal cosa. Entonces, entre las cosas que le vamos explicando, por ejemplo, cuando se va a introducir un nuevo alimento, que se va a introducir en el inicio de la alimentación complementaria, que si lo vas a introducir, por ejemplo, una fruta o determinada comida, lo hace por lo menos 2 días seguidos para ver si hay aparece algún síntoma, algún efecto adverso, ¿okay? Y se le explica cuáles serían los signos de alarma. Si el niño evidentemente tiene apenas congestión nasal, no hay signos de dificultad respiratoria ni nada, puede llamar inmediatamente a su pediatra para que le indique un antialérgico tipo de loratadina, cetiricina.
llevarlo inmediatamente después a la emergencia para ver si hay algo más que se puede hacer o para descartar algún otro problema. Pero si es un niño que tiene lo que llamamos lesiones de urticaria, que son como abones, como unos abones, unas lesiones en todo el cuerpo, vemos que se le edematiza los labios, se pone rojo, o hay edema en la cara, en los ojitos, o le ves esfuerzo para respirar. Eso no hay que llamar a nadie, hay que salir corriendo a la emergencia más cercana, porque probablemente está haciendo una reacción anafiláctica y eso hay que tratarlo en una emergencia. Ok. Y en cuanto a la alimentación del pequeño, es decir, de ese alimento que causa la alergia, en este caso, ¿debe ser de inmediato o es progresivo? Bueno, como te dije, cuando es una reacción alérgica, generalmente mediada por inmunoglobulina E, okay, los síntomas se van a presentar minutos o en la primera hora después del contacto o la ingestión del alimento, ¿ok? Mientras que cuando es una intolerancia se puede presentar hasta días después, ¿ok? Esa es una de las cosas que nos orienta. El primer paso es que uno siempre le dice, cuando hace el interrogatorio, que nos dice, mira, viene porque tiene una erupción, porque tiene dificultad para respirar, estaba comiendo, una tortilla y presentó esto, es la primera vez que le damos huevo o es la segunda, la otra vez no pasó nada. Entonces uno empieza a ver, cuánto tiempo después que comió el alimento se aparecieron los síntomas, qué otras enfermedades sufre el bebé, quién más es alérgico a la familia y va armando su cuadro clínico. Bueno, probablemente es una reacción alérgica al huevo. Entonces inmediatamente hay que quitarle el huevo de la dieta a ese niño y se le quita por aproximadamente entre 2 a 4 semanas. Y se va viendo. Si los síntomas desaparecen en esas 4 semanas, no se vuelven a reproducir, estamos en la plena confianza de que probablemente sea una alergia al huevo. Después se vuelve a introducir el alimento en pequeña cantidad a ver si hay la misma respuesta, y si no se presenta la misma respuesta, se sigue probando, pero se le dice a la mamá, mira, vas a estar pendiente si presenta tales o cuales síntomas. Pero si se vuelve a presentar la respuesta, ya ese niño tiene que ser estudiado por inmunología para poder empezar a hacerle un tratamiento para desensibilizarlo con ese alimento y para que lo pueda comer más adelante en el futuro. Ok. Bueno, en este caso, ¿cuáles son sus puntos de contacto, doctora, para que las personas, puedan comunicarse con usted? Si tienen algunas de las personas que nos están escuchando, algún niño que tenga algún tipo de manifestación similar a lo que hemos conversado, y usted le pueda brindar la orientación o una consulta al respecto. Ok, 0414-336-2544, ese es mi WhatsApp, pueden escribir, y mi Instagram es @dra.yamile-álvarez. Ok, ¿algún mensaje final en torno a este tema que desea compartir con nosotros? Es importante, los pilares del tratamiento es no solo evitar el alimento, sino educar al paciente, a la familia y a los cuidadores, ¿ok? O sea, los mismos pediatras debemos educar también en las escuelas, en los colegios, porque ese es un niño que va a crecer y va a ir a un colegio y si es alérgico a determinadas comidas, eso le puede, a determinados alimentos, eso le puede producir alteraciones sociales, frustración, depresión, hasta bullying. Entonces hay que ayudarlos y además hay que entrenar a las maestras, tener como un kit preparado para qué hacer en caso de que presente una reacción alérgica al colegio, e igual como enseñarle al niño a aprender a vivir con eso, qué es lo que va a evitar cuando dan los alimentos, explicarle a los padres cómo van a leer las etiquetas para evitar que el niño de forma inadvertida consuma el tipo de alimentos, cómo va a preparar los alimentos en la casa para no contaminarlos, pues, cosas importantes que ya no da chance hoy. No, pero que es importante también conocer, ¿no?, todo el cuadro que implica el tema, sobre todo el componente psicológico también, porque obviamente al ser una alergia, uno se fija únicamente, uno coloca el foco de la atención únicamente en la parte física, pero evidentemente también hay una parte emocional ahí muy
Claro, porque eso altera todo el grupo familiar. Sí. De hecho, se aconseja es que primero se prepare el alimento del niño, después se lave bien todos los utensilios, el mesojo, el sitio donde se va a trabajar con agua y jabón, y después se prepara el resto de la comida, porque incluso el contacto accidental del alimento con los otros, con el alimento que va a recibir el niño, puede producir la misma reacción. O sea, se atrasa de este alimento que él es alérgico, también le pueden producir reacción alérgica. Qué bueno saber esto, así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Le agradecemos muchísimo a la doctora Yamile Álvarez, médico pediatra neonatólogo, hablando acerca de las alergias alimentarias. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional, y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas.